Vamos ¿Estás mejor, conectar. Janet, de allá? Perdón, ¿Perdón? digo, Janet, que si ya está mejor, ya se ve mejor. Sí. Estoy mejor, pero mira, tengo una tos como una tos. Ok, bueno, entonces estábamos hablando hace un momentito que la porción es Bemidbar. ¿De dónde sale esto? Voy a compartir la pantalla, que creo que por eso lo paré un momentito al inicio. Por poner compartir pantalla, creo que apreté otro botón. Dice, y habló el Eterno a Moisés en el desierto de Sinai, en la tienda de asignación, el día primero del mes segundo del segundo año de haber salido los hijos de Israel de la tierra de Egipto, diciendo, y aquí exactamente cuando ya dice acá, Adonai el Moshe ben Ilbar, de aquí se toma el nombre, ¿verdad? Del desierto, ¿ok? La raíz de esta palabra ben Ilbar realmente es muy interesante. Voy a compartir la presentación. Okay. Bueno, primero vamos a empezar mejor por el resumen, ¿no? El primer punto es que Dios le ordena a Moisés hacer un censo. Nosotros vemos que Israel tuvo más o menos unos 10 censos en toda la Biblia, pero en el desierto, si no me recuerdo, fueron como 4. Y todo esto eran los varones israelitas mayores de 20 años que pudieran ser aptos para la guerra. Es decir, ahí no estaban contadas las personas que eran enfermas, las personas que habían nacido con alguna incapacidad o una inhabilidad. Igualmente los menores de 20 años no estaban contados los levitas, ni tampoco estaban contados las personas arriba de 60 años. Luego se detallan, la segunda parte es del 47 al 51, se detallan todos los deberes de los levitas, ¿verdad? No están incluidos en el censo. Luego se le asigna lugares específicos a cada tribu donde se van a ubicar dentro del templo. Luego también se cuentan a los hijos de Leví y se le dicen cuáles van a ser sus responsabilidades. Se hace un censo de los primogénitos varones y se les aplica un impuesto especial de redención. ¿Ok? Y Dios le instruye a Moisés y a Aarón con respecto a las responsabilidades de Aarón y sus hijos y los deberes relacionados con los coatitas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque al final de cuentas también Leví se dividió en diferentes frentes, vamos a llamarlo así, que eran roles. Un rol era llevar cosas santas, otro estar llevando, cargando, montando, otro en el servicio, y al final de cuentas también todos fueron entregados, digamos, a Aarón y su descendencia. Entonces la primer aliá, ok, lo primero es lo que les estaba comentando, que la palabra hebrea que ha sido traducida como desierto es Idbar, ok, y esto significa estepa, que no es lo mismo que desierto. O sea, no hay que pensar que estamos hablando del Sahara, sino que es una tierra más o menos como un llano, vamos a llamarlo así. Creo que en español se podría decir algo así como llano, estepa. ¿Por qué? Porque en ese momento también podemos ver, o en esas latitudes, lo que existe es como una especie que existe como pasto, ¿ok? No es arena lo que está exactamente debajo. No hay árboles, tampoco hay abundancia de agua, eh, pero, pero ahí se explica por qué razón pudieron sobrevivir todos los animales en el desierto, porque había pasto. Ok. Entonces, en el sentido literal de la palabra castellana, que denomina un terreno muy seco, generalmente lleno de arena y con muy poca o ninguna vegetación, sino más bien como una estepa, que es una llanura extensa sin árboles y con la vegetación adaptada a la sequedad. Un midbar es un lugar, dice, inhabitado con pocos árboles en donde hay pasto para los animales. Esto explica por qué los hijos de Israel podían tener tantos animales consigo cuando salieron de Egipto, que podían sobrevivir en el desierto. Entonces, en el desierto es una idea un poco diferente de qué tipo de desierto es. La Torá no dice
que los animales comieron el maná en el desierto. Así que tenía que haber habido pastos para ellos durante 40 años en este Midbar. ¿Ok? Por ejemplo, veamos números 32:1. ¿Ok? En números 32:1. Voy a buscar en una Biblia normal. ¿Ok? Dice, las tribus de Rubén y Gad, que tenían mucho ganado, se dieron cuenta de que las tierras de Jazer y Galaad eran apropiadas para la ganadería. Así que fueron a decirle a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los jefes de la comunidad, las tierras de Atarot, Dibón, Jazer, Nimrah, Hezbón, Elalé, Sebán, Nebo, Beón, las conquistó el Señor para el pueblo de Israel y son apropiadas para la ganadería de tus siervos. Si nos hemos ganado tu favor, permítenos tomar estas tierras como heredad. No nos hagas cruzar el Jordán. Una mala decisión, pésima decisión, porque tomaron la decisión con base no, no a la confianza en el Eterno, sino con base ¿a qué? Era como despreciar la tierra que el Eterno estaba dando, pero lo hicieron con base a ver algo material, a tener los ojos en algo material, ¿no? Pero aquí se da muy claramente la idea de que había mucho ganado. Entonces, ¿cómo es que sobrevivían todos estos animales? Obviamente en el Midbar. Ok, por lo tanto es un lugar donde hay pastos para los animales. Eso como primer punto. También hay otra idea muy bonita acá, que en estos lugares usualmente existen cuevas. ¿Ok? Y entonces dice, las cuevas que se pueden encontrar en el Midbar son lugares adecuados para guardar los rebaños durante la noche. Un pastor normalmente pasaba la noche en el campo juntamente con sus ovejas. Si tenía acceso a una cueva, metió las ovejas dentro y se puso en la entrada para guardarlos de todo peligro de la noche. De esta manera el pastor mismo se convertía en una puerta para las ovejas. De aquí viene la expresión yo soy la puerta, como dice Juan capítulo 10, 1, 2. ¿Qué dice Juan capítulo 10, 1, 2? Dice, ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino el que trepa y se mete por otro lado es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Entonces la idea de lo que estaba diciendo aquí Yeshua en Yohanan, que era que está un rebaño, hay una cueva y el pastor mismo se convierte en la puerta porque él es el que permite acceder o no acceder a esa puerta. Entonces se quita, se ve como una figura pictográfica, vamos a llamarlo así, de lo que se está refiriendo Yeshua en este caso. Ok. Como el Midbar se encuentra fuera de la ciudad, constituye un lugar adecuado para hablar también en privado. Y eso me gustó mucho esta idea, sin tener que correr el riesgo de ser oído por los demás. Por lo tanto, en este lugar donde se puede hablar a solas, llegó a ser llamado Midbar, que literalmente significa conversación. El Midbar es un lugar donde se puede hablar a solas de cosas íntimas sin tener que ser molestados por otros, como está escrito en Oseas 2:14. ¿Qué dice Oseas 2:14? No sé si ustedes ven cuando yo pongo estas escrituras o se quedan viendo la presentación. A veces tengo esa duda. Yo tomo foto para Ok, poder no, verla después. no, pero ven lo que está escrito acá, o sea, 2:14. Sí, ok, Sí. de acuerdo. Dice, sí, dice, por eso ahora voy a seducirla. ¿A quién está hablando ahí Dios? ¿Y a quién se está refiriendo a seducir? A Israel, a su novia, ok, que es la idea de Shavuot también. Dice, me la llevaré al desierto y le hablaré con ternura. Entonces, acá dice, eh, la voy a llevar a ella al Midbar, o sea, a un lugar íntimo, al desierto. Por eso es que la idea también es que el desierto es un lugar donde podemos estar a solas con Dios. Entonces, ¿por qué Israel fue llevado por Hashem a este Midbar? Para hablar personalmente con su novia.
entrar en el pacto matrimonial con ella y entregarle la ketubá, es decir, la escritura o la Torá en este caso. Ok, la primera alía siempre en el 1.2. ¿Qué dice el 1.2? Bueno, el 1.2 dice lo siguiente. Haced el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus tribus, por sus casas paternas, conforme a la cuenta de sus nombres, de los nombres, perdón. Todo hombre cabeza por cabeza. Entonces acá es muy interesante que la palabra que ocupa acá es Rosh, ¿ok? Que es cabeza, básicamente. Entonces, acá me gustó mucho una idea que fui como poniendo más en negrita, ¿ok? Que de repente no lo visualizamos tan rápidamente, porque la verdad es que a veces una lectura rápida no se logra visualizar, pero habla que hay una congregación y esta congregación está compuesta por familias, lo cual es muy importante. Está formado por casas paternas, que es un poquito más que familias, son clanes, puede decir. Luego está formado por nombres, tercer punto importante. Cuarto, por todo varón. Y quinto elemento, por sus cabezas. Ok. Esto que quisiera como enfocar un poco. Primero, la importancia para Hashem de qué? De la familia. Hoy en día la sociedad no está funcionando bien porque no hay familias que funcionen bien dentro de ella. No sé si ustedes lo han visto, pero los hogares disfuncionales es lo más común de hoy en día. Segundo, el tema de la casa paterna es la responsabilidad del hombre frente a qué? A la familia, ¿no? Pero al mismo tiempo darles el nombre es responsabilidad del varón dar el nombre a sus hijos e hijas, ¿no? Hoy en día, ¿cuántos papás evaden esa responsabilidad? No asientan a sus hijos en las alcaldías, por ejemplo. Es algo muy común. ¿Y qué sucede con estos niños? No tienen nombre de papá, ¿ya? Es decir, no tienen el apellido de su padre. Y por otra parte, ¿qué habla? Como por Sí, ejemplo lo que pasó en Texas. El chico nunca conoció a su papá. Entonces no hubo ese calor y su mamá lo abandonó. Entonces ese calor de familia no lo tuvo. exacto. O sea, Sí. es la importancia que da aquí la Torá a la familia, a la casa paterna, a darle un nombre a su hijo. Ustedes saben que uno de los derechos humanos universales expuestos por la ONU en 1948 es que todas las personas tienen derecho a un nombre. Y aún así hay lugares donde no les dan nombre a sus hijos. Ok, dice, todo varón, aparte de eso también, por sus cabezas. Y esto es bien importante. ¿Quién manda? La cabeza, no manda el cuerpo. Ok, y eso es una parte muy interesante también. Ahora, esta fue la cuarta vez cuando los hijos de Israel fueron contados en el desierto, ¿no? Obviamente. La primera vez fue cuando bajaron en Egipto. Eso lo vemos en Éxodo 1.5. Ok. En Éxodo 1.5 dice, en total los descendientes de Jacob eran 70 y José ya estaba en Egipto cuando bajó Israel, ¿no? Primer censo. El segundo vez cuando bajaron, cuando salieron de Egipto. Dice, los israelitas partieron de Ramsés en dirección de Sucot, sin contar a las mujeres y a los niños, eran unos 600,000 hombres de a pie. ¿Ok? Luego, Éxodo 30:11, la tercera vez en el desierto, antes de la construcción del tabernáculo. ¿Ok? Esto lo vemos dice, ¿se acuerdan que aquí lo censaron y todos dieron un rescate,
y era una ofrenda de 6 gramos de plata, ¿verdad? Y así fueron contados. El valor de las almas no se pueden contar. Esta fue tercera. Y esto fue antes de la construcción del tabernáculo. Y luego la cuarta es, bueno, aquí en la tercera también está aquí. Dice que llegó a 3,5 toneladas según la tasación, y entonces al final de cuentas llegaron a decir que eran 603,550. ¿Ok? Y ahora dice que a Hashem le gusta, quiere que sean contados una vez más. Ok, según Rashi dice que él se deleita en los hijos de Israel de tal manera que le gusta contarlos vez tras vez, como cuando uno está niño, ¿no? Que tiene dinero. Yo no sé si ustedes tenían esa manía, pero yo tenía un montón de monedas y las contaba cada rato, ¿no? Algo así es la idea de Rashi. Ah, pero también hay otra explicación por la cual, y la vamos a ver más adelante, lo voy a adelantar un poco, es que también era para saber exactamente cuántos habían perecido después del pecado del becerro de oro. ¿Okay? Dice, en 10:11, dice también en Rosh Hodesh, el primer día del mes, ordenó que se hiciera este censo según número 10:11. El día 20 del segundo mes del año segundo, a las 9 se levantó el santuario del pacto, pero aquí yo creo que hace falta un poquito más. Ok. Bueno, no sé, entonces no, debe ser 1:11 debe ser. Vamos a ver. Bueno, no, olviden, no me acuerdo. Pero aquí básicamente sí es bien claro que van a contar hombre cabeza por cabeza y empezó que básicamente lo que queríamos decir es que ellos tenían como el censo, lo ordena el Eterno temprano, 20 días antes, y en 20 días tenían que hacer el levantamiento porque se iban a mover del lugar. Entonces, en esa época, contar en menos de 20 días 600,000 personas, inclusive hoy en día que tenemos tecnología, se tardan hasta una semana o 10 días en hacer un conteo de unas elecciones, por ejemplo. Imagínense en esa época hacer un conteo de toda esta gente, era complicado. Entonces, aquí lo que se tenía que existir definitivamente era una logística muy buena, y para que eso funcione, ¿qué se necesita? Obediencia, eficacia, organizar al pueblo, disciplina y orden. De otra manera no lo iban a poder hacer. O sea, no sé si ustedes han contado, por ejemplo, a veces a gente y uno tiene que decir, vaya, pónganse aquí en fila, los vamos a empezar a contar en grupos pequeños y después de eso vamos contando otro grupo pequeño, y todos tienen que dejar de hacer sus actividades diarias para poderlo ir contando, y cada quien dar un reporte, bueno, que en mi familia somos tanto, no entran a contar a todos los que están adentro, ¿no? Sino que tiene que ser creíble también lo que uno dice. Entonces, en menos de 20 días los contaron. Eso es básicamente lo que quería llegar en este punto. Ok. Ah, entonces, la idea aquí es que no existe. ¿Por qué? Porque la ociosidad es un abono para el pecado. Ahora también interesante acá es la palabra legulatán, que de aquí viene la palabra Golgota, que es calavera, ¿verdad? Y el 1:3 dice que era para el ejército, ¿ok? Y lo vamos a contar por sus huestes, ¿ok? Aquí básicamente la palabra ejército es básicamente eh, lo del ejército se le da una connotación de guerra, pero no necesariamente guerra, ¿ok? Sino que era organizarse. Por ejemplo, en Génesis 2:1 nosotros leemos que se le llama a las estrellas el ejército del cielo, ¿ok? Acá está Sabá,
que sería como huestes o ejército del cielo, ¿no? Luego también lo vemos en Deuteronomio 4:19, que dice, de lo contrario, vean, levanten los ojos y vean todo el ejército del cielo, es decir, el sol, la luna y las estrellas, pueden sentirse tentados a postrarse ante ellos y adorarlos. Estos astros los ha dado el Señor de ustedes a todas las naciones que están debajo del cielo, ¿ok? Pero también acá es nombrado como ejército, va la palabra hebrea, que son básicamente ejército también. Entonces, no necesariamente Sebaot o Sba es ese ejército para pelear, ¿no? Luego también dice que los levitas fueron organizados como un Sba. Ok, dice, incluyan a todos los varones de 30 a 50 años que sean aptos para servir en la tienda de reunión. Es decir, se requería más madurez para estar delante del Eterno. Pero acá lo mismo, miren, la palabra hebrea es Etzba, ¿ok? Es como una milicia, pero es un ejército, ¿no? ¿Qué quiere decirnos esto? Que quiere que digamos, Israel tiene que tener estas dos cosas, orden y disciplina. Sin eso no se va a poder caminar. También Israel como pueblo fue llamado acá, eran tzibos Hashem, eran ejércitos o escuadrones del Señor cuando salieron de Egipto. Y también lo vemos, la misma idea, escuadrón cuando dice que lo sacó de Egipto, aquí dice que fue a través de sus tzibos, es decir, de sus ejércitos, pero ahí no existía ejército, era nada más un grupo de gente. Entonces, no necesariamente hablar de los ejércitos del Eterno es equivalente entonces a qué? A pelear. Tiene que ver más con orden, disciplina, organización. Entonces, también dice que tenían que ser organizados por la palabra Rosh. Rosh. Esto lo vemos en el 4, dice, y habrá un hombre, dice, con vosotros de cada tribu, siendo cada uno cabeza de casa paterna. Entonces acá la palabra es Ish, la maté Ish Rosh, o sea, un hombre con cabeza, o un hombre cabeza, ¿ok? Entonces, la cabeza está por encima del resto del cuerpo, tiene una función de dar órdenes, tiene el control sobre todo el cuerpo. Y en ese sentido, los líderes son puestos por encima del pueblo para dirigir, es decir, y ese es un rol. Entonces, y esto también me encantó mucho. La idea de que todos son iguales es un error y atenta contra la creación y contra el creador. Hay una gran diferencia entre valor y posición. Es muy importante entender esta diferencia. Cada uno es muy valioso. El valor de la vida humana no depende de la capacidad de la persona, sino de haber sido creada a imagen y a semejanza de Dios, por muy deteriorada que haya podido llegar a ser esa imagen. Sin embargo, una persona que tiene una posición alta merece más respeto por su posición. Es un doble honor. Debe recibir honor como ser humano que se da a todo el mundo, y honor por su función, porque esa función refleja la autoridad de Hashem. Entonces, acá esta idea es muy comunista, obviamente, muy humanista. Todos somos iguales, tenemos que tener los mismos derechos. Entonces todos tenemos que tener las mismas obligaciones, ¿no? Para tener los mismos derechos. Es como tela que cortar. Porque a la gente, ¿qué es lo que le gusta eso? Derechos, 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 poca obligación. Dice 1:5. Estos son los nombres de los hombres que estarán con vosotros, ¿verdad? Estos son los nombres de los varones que estarán con vosotros. Y empieza con Rubén, Elitzur, hijo de Shedeur. Ok. Entonces, acá lo primero es que todos tienen un nombre. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque toda la gente tiene que saber quiénes son los destinados para liderar.
Imagínense una empresa que no sepan quién es el presidente de la compañía, quién es el gerente de área, entonces, ¿quién va a dar qué? O en una guerra, no saber quién es el general, quién es el que manda. No funciona, ¿no? Entonces, simple. Entonces, básicamente lo importante es saber quién es los líderes. Segundo, solo hubo un jefe para cada tribu. Es decir, no existe una administración como tener dos cabezas, un cuerpo con dos cabezas en un cuerpo enfermo. ¿Ok? Entonces, todos tenemos un jefe, todos tenemos que saber quién es nuestro jefe, quién es nuestro líder, a quién debemos de seguir, etcétera. Y también los nombramientos, imposiciones de manos o lo que sea que se tenga que hacer para poner liderazgo, eso sí es un acto público. ¿Por qué? Porque los nombramientos, si lo hago en escondidas, no sabemos si de repente hubo chanchullo, o como decimos acá en El Salvador, donde hubo un poquito de dinero de por medio para que yo fuera líder. No, eso es público. ¿Ok? Y para que sea transparente y para que también el líder vea de quiénes va a ser responsable. ¿Ok? Luego dice en el 10, y de los hijos de Efraín, de José, Efraín, Elishama, hijo de Mihud, de Menashe, Gamliel, hijo de Pedatsur. Ok, este Elishama lo vemos más tarde acá en Primera de Crónicas 7:26 como abuelo de Josué. Los descendientes de Bería en línea directa fueron Refa, Resef, Telach, Taján, Ladán, Amiud, Elishama, Nun y Josué, el abuelito de él. Sus posiciones y lugares están en la residencia fueron en Betel con sus aldeas. Okay. Luego, Midrashim, que dice acerca de esta porción, que Dios le habló a Moisés en el desierto. Raba enseñó que cuando las personas se abren a todos como un desierto, Dios les da la Torá. Si ustedes se fijan, como es un desierto, un lugar amplio. No existen árboles, no, sencillamente es, y la expansión, no como tal. Entonces, tenemos que ser abiertos para recibir la Torá. De manera similar, un Midrash enseñó que aquellos que no se abran a todos como un desierto no pueden adquirir sabiduría y Torá. Los sabios dedujeron en Números 1:1 que la Torá fue entregada acompañada de fuego, agua y desierto. ¿Por qué decimos esto? Porque lo estamos comparando con Shemot. Y la entrega de la Torá estuvo marcada por estas tres características para mostrar que así como estas son gratuitas, ¿ven? O sea, el desierto es gratis, no te cobran por entrar al desierto, nadie te cobra por darte un vaso de agua probablemente, o por el fuego, por producir fuego. Ahí está el agua del río y uno la toma, ¿no? Entonces, para todas las personas también lo son las palabras de la Torá. Como dice Isaías 55:1, todo el que tenga sed, venga por agua. Otro Midrash enseñó que si la Torá hubiera sido entregada a los israelitas en la tierra de Israel, la tribu en cuyo territorio se entregó habría dicho que tenía el derecho previo a la Torá, por lo que Dios la entregó en el desierto, de modo que todos deberían de tener el mismo derecho a ella. Es decir, para que ninguna tribu se dijera, yo soy mejor que la otra. Y otro Midrash enseñó que así como las personas no siembran ni labran en el desierto, aquellos que aceptan la Torá, el yugo de la Torá, se liberan del yugo de ganarse la vida. Y como el desierto no produce ningún tipo de impuesto de las cosechas, así los eruditos son libres en este mundo. Y otro Midrash enseñó que la Torá fue entregada en el desierto porque preservan la Torá aquellos que se mantienen separados como un desierto. Ok, ¿cuántos fueron contados en esta primera porción? Acá fue Judá, Dan, Simeón, etcétera. En total 603,550 personas, que es diferente al número, ¿se acuerdan que habíamos leído en Éxodo 600,000? Y era diferente el número, ya vamos a llegar por qué. Y dice, la segunda aliyá empieza del 1:20 al 54, y dice, de los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, empieza ahí. Fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de sus nombres, por sus cabezas, todo varón de 20 años para arriba,
todo el que podía salir al ejército. Y acá lo interesante es que Rubén nuevamente aparece en la lista. Dice, ¿ve? 1:20. Y los hijos de Rubén, primogénito de Israel, sus linajes por sus familias, por sus casas paternas, conforme a la cuenta de sus nombres, cabeza por cabeza. Es decir, Rubén se reconoce como el primogénito, aunque había perdido la primogenitura. Pero sí denota de alguna manera que hubo Teshuvá de Rubén, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí dice Primera de Crónicas 5:1, ¿ok? Descendencia de Rubén, primogénito de Israel. Rubén era el primogénito, pero en la genealogía no fue reconocido como tal por haber profanado el hecho de su padre. Su derecho de primogenitura pasó a los hijos de José, hijos de Israel. Ok. Luego, interesante también que habla a partir de los 20 años, porque ahí empieza la vida civil. La mayoría de edad moral empieza a los 13 años para los varones y 12 años para mujeres. Por eso es que ahí se hace el bar y bat mitzvah. Luego el 1:23 dice, los enumerados de la tribu de Shimón fueron 59,300, ¿ok? Y la tribu de Shimón perdió el 63% de su población en el censo que se hizo 38 años después. Eso en número 26, ¿ok? Acá en el 26, voy a buscar Rubén. Miren, eran 43,730. 43,730. ¿Y cuántos eran acá? Acá. Shimón dice 59,300. Entonces había bajado la población al final de cuentas, ¿no? Entonces, sí, definitivamente aquí el problema es cuando un líder se contamina, puede llevarse de un solo a varias personas, es lo que más o menos la idea. ¿Ok? ¿Y de dónde viene esto? De número 25, 6 al 14, donde dice que y aquí que un hombre de los hijos de Israel vino y trajo a sus hermanos a la Midianita en vista de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, y ellos lloraban en la entrada de la tienda de asignación. Y vio Pinjas, hijo de Eleazar, el sacerdote Aarón, y se levantó en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el hombre de Israel a la tienda y atravesó entre ambos, al hombre de Israel y a la mujer por el vientre, y se detuvo la plaga de los hijos de Israel. Y los que murieron en esa plaga fueron 24,000 personas. Entonces, ¿quién fue un líder? Entonces, la importancia de un líder, ¿no? De llevar el impacto del ejemplo de un líder, de un jefe, de una cabeza. ¿Ok? Luego, en el 51, dice, en el 1:51, es cuando ya le están dando la cuestión de las roles y asignaciones. Y dice, y tú encarga a los levitas del cuidado del tabernáculo, del testimonio con todos sus utensilios y de todo lo que les pertenece. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus utensilios y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Es decir, ya tienen una posición, un lugar y tienen un rol. Y cuando el tabernáculo haya de partir, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo haya que acampar, los levitas lo armarán. Y el extraño, que es un no levita, que se acercare, será muerto. ¿Ok? Y esto es lo que le pasó, ¿se acuerdan? A alguien, a Usías, ¿no? Entonces, dice en ese sentido, la palabra hebrea que ha sido traducida como extraño es zar, que significa extranjero, extraño, profano, bastardo. Esto nos enseña que a partir del pecado del adulterio espiritual con el becerro de oro, los hijos de Israel fueron considerados como ilegítimos, excepto los levitas, porque ellos no se habían contaminado con ese pecado.
Ahora, en el 54 leemos, e hicieron los hijos de Israel conforme a todo lo que había ordenado Moisés, y así hicieron. ¿Ok? Y acá habla acerca de un estandarte o una bandera, ¿no? Y entonces en ese sentido, la bandera lo que hace es que representa una identidad y cada persona se identifica con esa bandera y así podía identificar dónde es que estaban ubicados, en qué lugar, ¿no? ¿Ok? Según el Targum Jonathan, las banderas fueron hechas con seda, con diferentes colores que correspondían a las 12 piedras del pectoral del juicio del Cohen Hagadol, el gran sacerdote. Y cómo eran más o menos, esta es una idea que no era exactamente así. Es una idea que dan algunos estudiosos, ¿verdad? Según el Bamidbar Raba, en un Midrash. Entonces, Yehuda era un color celeste, del Tajesh o Tajish. Y aquí con una figura de león. Rubén era una flor de mandrágora, que es la que se acuerdan que su mamá ocupó, parecido a un hombre. Yisahar, color negro con el sol y la luna, la dualidad. Shimón, verde de una ciudad, por Shechem. Zebulún, con una nave, eran mercaderes. Gad, eran hilos blancos negros con una tropa de soldados. Efraín era un novillo. Dan era un ópalo con una serpiente, ¿verdad? Menashe era el negro con un buey, ¿verdad? Por Gideón. Asher era color perla con olivo. Benjamín era un lobo por encima de diferentes colores. Y Neftalí era un color vino diluido con un ciervo o una gacela, como alguna gente lo dice. La bandera de Leví era básicamente color 3, blanco, negro y rojo, y tenía un pectoral de juicio bordado encima, que era el pectoral de las 12 tribus de Israel. Yo tuve la oportunidad, fíjense, cuando fuimos al Museo de Ciencias de Historia Natural allá en Washington, pude ver todas estas piedras, no todas las conocía de verdad. Y cuando empezaba a ver que el ópalo, que la ágata y todo eso, wow, son piedras hermosas, rarísimas. Realmente no sé cómo las hallaron en el desierto. Es una incógnita, ¿no? Probablemente de Egipto, cuando les entregaron y les dijeron váyanse, se las dieron, ¿no? No lo sé. Luego, en la misma segunda aliá, existe una tensión, y eso me gustó mucho, entre el individualismo y el colectivismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están hablando que es importante contar cabeza por cabeza, pero también está hablando acerca de las familias, de las comunidades, de la congregación, de la sociedad. Entonces, ¿cómo se puede resolver esta tensión que existe entre el individualismo y el colectivismo de hoy en día? Fíjense, yo me puse a pensar un poco y empecé a llegar a la conclusión que uno de los puntos por la cual existe una dualidad y algo que no hace casar la persona con el colectivismo, es decir, pensar en sociedad, pensar en la comunidad, saber que el resto es importante, pero la comunidad también darse cuenta que el individuo es importante. Eso parte de la madurez primero. Saber que yo no soy el centro del universo, no soy la última Coca-Cola del desierto. Eso es bien importante. Segundo, empatía y compasión. ¿Por qué? Porque si no tengo empatía y no tengo compasión por la persona que está a la par mía, jamás me va a importar, jamás me va a ser importante para mí. ¿Cómo voy a generar importancia al colectivo? Siempre voy a dar primero velando por mis intereses. Tercero, la generosidad es muy importante. El que no retiene las bendiciones del cielo no tiene problemas para pensar en comunidad. ¿Se acuerdan? Creo que en el libro de Actos o de Hechos de los Apóstoles dice de que todos vivían como uno solo y que nadie padecía de diferentes necesidades, ¿ya?
Lo siguiente es la gratitud. Una persona que no es agradecida no puede pensar en cómo ayudar a los demás. Y ningún extremo es bueno, es decir, ni el individualismo es bueno en extremo, pensar solo yo, ser un asadón, pero tampoco el comunismo o solamente pensar en los demás y no pensar en uno mismo. Por ejemplo, el comunismo. ¿Por qué falló el comunismo? Porque el comunismo tenía la idea de que todos gobernaban al individuo, entonces se olvidaron del individuo. Entonces, equivocado. Entonces, en esta porción nos encontramos un equilibrio perfecto entre quién, entre el individuo y el colectivo. Es decir, cada persona era importante, cada persona contaba. Y en la misma palabra nos está diciendo cuenta cada persona. Pero también el colectivo es importante. Entre el individualismo y el colectivismo, cada individuo fue contado, lo cual demuestra que cada individuo cuenta y que es muy importante y digno de ser tomado en cuenta. Pero el individuo se encuentra dentro de un colectivo más grande que es más importante que él. El individuo debe buscar el bien colectivo y el colectivo debe buscar el bien del individuo. Para que Israel pueda seguir adelante como pueblo, los individuos tendrán que aprender a aportar al colectivo todo lo necesario para que se mantenga unido y vaya prosperando, y el colectivo tiene que preocuparse por los individuos que lo componen. Entonces, es como un equilibrio, básicamente. Tercera alía dice, los que acampen al oriente, hacia la salida del sol, serán los de la bandera del campamento de Yehudá, según sus ejércitos. Ok, esto lo vemos en el capítulo 2, verso 1 y 2. Ok, dice en el, en el 2. Ok, los que acampen en la parte del oriente hacia Jerusalén, hacia donde se levanta el sol, serán los del estandarte del campamento de Judá. Me llamó la atención porque dije, bueno, de Yehuda viene es donde va a salir el sol, ¿no? Y quién en este caso es el Mesías. Cuando viene no sabemos, pero bueno, me llamó la atención esto. Y por otra parte dice, y el oriente donde sale el sol enfrente de la entrada del Mishkan. Entonces, la idea también es bonita porque como que la entrada del Mishkan es donde sale el sol, donde nos alumbra la luz del día, donde entonces es como el lugar donde se nos va revelando el día, ¿ok? El Mishkan, ¿no? Y aquí Yehuda fue la predominante de tres, y aquí vemos que va haciendo lo mismo con todas las tribus, van designando tres, un líder. O sea, ya había un líder por familia, por casa, bueno, había un líder por casa, luego había un líder o por familia, después de eso había uno por clan, había otro ya por tribu, luego había otro jefe de dos tribus adicionales más la suya propia. Entonces vamos viendo como un organigrama. Ok, y aquí es la importancia de los jefes o de los cabezas, ¿no? Si no hay jefes o no hay cabezas en un pueblo va a perecer. Y esto me parece importante porque ser líder o ser cabeza en cualquier área, en la familia, en la casa, en el trabajo, etcétera, es algo que el mundo moderno cada vez va como minando, ¿ok? No sé si ustedes se fijan. La gente le gusta mandar entre lo oculto, entre, digamos, como detrás de bambalinas, pero al líder, al que maneja todo, no le gusta aparecer enfrente del público, porque no le gusta ser criticados, no le gusta como ser el malo de la película, entonces siempre ponen a otro que hable por ellos, a otro que se dé duro por ellos, de tal manera que nunca se vean ellos en una posición malvada, relativamente, ¿no? Entonces, y el mundo de hoy, yo lo he estado observando, como los jóvenes de hoy, por ejemplo, no quieren ser líderes, como los
jóvenes de hoy, por ejemplo, no quieren casarse porque no quieren asumir el rol de ser un jefe de familia. No quieren ser jefes de una comunidad. Pensaba que eso era aquí nada más. Perdón, Janet, Pensaba que eso era aquí nada más. casi no te escucho, perdón. Pensaba que eso era aquí nada más. Pero me No, dice que también allá entonces no se quieren como tomar responsabilidades, casarse. exactamente. Y es Ok. algo que promueve la misma cultura, vamos a llamarlo así. Entonces, lo que eso está generando es una concentración de poder, donde ya no existe una jerarquía, digamos, sino que existe como el liderazgo supremo, vamos a llamarlo así. Entonces volvemos a la misma idea, hombres dioses, que todos lo saben, todos lo pueden. Es lamentable, pero es la cultura, ¿no? Luego, eh, la tercera aliada, hay algunas cosas interesantes acá. Quienes iban a estar al sur eran los del campamento de Rubén, ¿ok? Y decía quién era su líder. Luego lo vemos también en el 2:18, al oeste van a acampar quién, Efraín, y el jefe es Elishama. Y al final también lo dice, en el norte va a estar Dan y es Ahizer, hijo de Amisahar. Entonces, ¿cómo quedaría todo esto? ¿Ok? Miren, Shimón, Rubén, Gad. Rubén es el que domina acá. Aquí hay espacio que sería pastos para ganado, pastos para ganado. Del otro lado está Menashe, Efraín, Benjamín. ¿Quién es el que va a mandar acá? Efraín. ¿Ok? Del otro lado de Yisahar, Yehuda, Zebulún. ¿Quién manda? Yehuda. Naftali, Dan y Asher. ¿Quién es el que manda aquí? Es Dan. Pero aparte de eso, esta es la parte externa donde están los 600,000, ¿no? Pero aquí hay otros 22,000, donde está Merari, Gershon, Kehat, Aarón. Entonces aquí está la parte física, pero aquí está una parte más espiritual, ¿no? Los que están al servicio de Dios. Tiene que haber ambas cosas. Y al centro de todo se cumple lo que el deseo de Dios, que va a habitar en medio de todos ustedes. Aquí literalmente se observa. Al centro de todo estaba el tabernáculo y ahí estaba recibiendo la Shejinah, la presencia de Dios. Entonces realmente él estaba alrededor de todos. Ok, y entonces entramos a la tercera alianza. Y acá es interesante que hay una persona que hace este análisis comparativo de Ezequiel 1:10, donde dice que es una visión de Ezequiel, ok, básicamente, y aquí lo que decía que básicamente sus rostros tenían el siguiente aspecto: de frente, los cuatro tenían rostro humano, a la derecha tenían cara de león, a la izquierda de toro, detrás de águila. Tales eran sus caras, dice. Y eran la visión del templo ¿cómo se llama? De Ezequiel, ¿no? Y entonces acá es interesante que el hombre está representado por quién? Por Rubén, ¿ok? ¿Por qué? Porque pelearon por el hombre, ¿ok? Génesis 29:32. Dice, Lea quedó embarazada y dio un hijo al que llamó Rubén, porque dijo, el Señor ha visto mi aflicción, ¿ok? Es como decir, miren un hijo, miren un niño, miren un ser humano, ¿ok? Y ahora sí me amará mi esposo. El león es representado por Yehudá. Mi hijo Yehudá es como un cachorro de león, se ha nutrido de la presa, se tiende al acecho como un león, ¿ok? El buey a la izquierda, ¿por qué? Porque también está Efraín, que es representado por el buey. Dice en la bendición que da Moshe, con lo mejor de la tierra y a favor que mora en la zarza ardiente, repose sobre todo esto en la cabeza de José.
sobre la corona del elegido entre sus hermanos. José es majestuoso como primogénito de toro. Aquí está. Poderoso como un búfalo, con su cuerno atacará a las naciones, hasta rinconarlas a los confines del mundo. Tales son los millares de Manasés, las decenas de millares de Efraín. Y Dan es como un águila, es una serpiente con alas. Dan es una serpiente junto al camino, una víbora junto al sendero que muerde los talones del caballo y hace caer las espaldas al jinete. Lo cual me pareció muy interesante porque si lo visualizamos a esto, es como ver el mismo campamento, básicamente, la visión de Ezequiel. La cuarta línea es un poco más corta. Y aquí básicamente dice, darás pues a los levitas, a Aarón y a sus hijos, que les son dedicados por completo entre los hijos de Israel. Eso es lo importante acá. Luego también, otro punto importante en esta cuarta línea es el verso que dice, mira, yo te he tomado los levitas dentro de los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos, los que se abren seno materno entre los hijos de Israel, los levitas pues serán míos. Que lo que sucede, estar redimiendo a Israel. ¿A través de quiénes? De los levitas. En el 13 dice, porque mío es todo primogénito. En el día que hería todos los hijos de los primogénitos en la tierra de Egipto, consagré para mí a todos los primogénitos en Israel. Desde el hombre hasta el animal, míos serán, yo soy Hashem. Entonces, acá, ¿qué es lo importante básicamente de indicar? Que de Hashem son los primogénitos. ¿Por qué? Es como ¿se acuerdan de que cuando iba a ejecutar la última plaga, el Eterno tomó las vidas de todos los primogénitos de Egipto, exceptuando las de los israelitas? Entonces, estos israelitas le deben, digamos de alguna manera, eh, la primogenitura o estar vivos, esa plaga. Por eso es que acá es como una especie, como, vamos a llamarlo así, de consagrar, decir son míos, me pertenecen. Y por eso mismo había un procedimiento de redención, que es la redención. Hashem, en vez de darte a mi hijo, te voy a dar una ofrenda especial, ¿no? De primogénito. La quinta liá es básicamente acá lo importante, es decir, Leví tiene sus nombres, que son Gershon, Kehat y Merari. Y de estos tres grandes, después se distribuye también Itamar, ¿verdad? Y hacen tres clanes, y cada clan fue separado y tenía un trabajo especificado en el Mishkan. Ok, el clan de Kehat fue el más elevado espiritualmente, por eso debía llevar los objetos más sagrados. Y Moshe y Aarón descendían ¿de quién? De Kehat. Y aquí estaban, como estaban divididos, eran 22.300, ok, eran coatitas y gersonitas y meraritas, ok, que eran los hijos de Leví. La sexta liá, ya del 340 al 51, Dios le ordena a Moisés que registrara cada primogénito varón de los israelitas de un mes en adelante y llegaron a 22.273. Dios le dijo que tomara 22.000 levitas para Dios a cambio de todos los primogénitos entre los israelitas y el ganado de los levitas a cambio del ganado de los israelitas, para redimir a los 273, que es la diferencia, 22.000 menos 22.273. ¿Ok? Por encima del número de los levitas, Dios instruyó a Moisés que tomara 5 ciclos por cabeza y le diera el dinero a los sacerdotes. Esto donde lo vemos en el 3:40, para que lo podamos entender un poquito. $3:40 al 51. Voy a leerlo acá, dice. Y dijo el Eterno a Moisés, cuenta a todos los varones primogénitos de los hijos de Israel de edad de un mes para arriba y forma el censo de sus nombres. Y tomarás para mí, yo el Eterno, a los levitas en lugar de todos los primogénitos entre los hijos de Israel, y tomarás los ganados de los levitas en lugar de todos los primogénitos de entre los ganados de los hijos de Israel. Y contó Moisés, como le había ordenado el Eterno, todos los primogénitos de los hijos de Israel. Y eran todos los varones primogénitos por la cuenta de sus nombres de edad de un mes para arriba, según los que fueron contados por ellos, 22.273. Y él habló el Eterno a Moisés diciendo, toma los levitas en lugar de los primogénitos de entre los hijos de Israel
y los ganados de entre los levitas, en lugar de los primogénitos de sus ganados, y los levitas serán míos, yo soy el Eterno. Y con respecto a los 273 que han sido de ser redimidos, de entre los cuales los primogénitos de Israel exceden el número de los levitas, tomará 5 de cada uno por cabeza, según el ciclo del santuario, tomarás a 20 gueras del ciclo. Y harán a Aarón y a sus hijos la plata como redención de los que exceden de ellos. Y tomó Moisés la plata y se lo dio a ellos. Ok. ¿De dónde salimos este número? O sea, de este punto. Eran 22,000 primogénitos que habían 273,000 más arriba del número de los levitas. Ok. La séptima alía dice en el 4.4, este será el servicio de los descendientes de Kehat en la tienda de reunión con relación a las cosas más sagradas. Cuando Aarón y sus hijos hayan terminado de cubrir los objetos sagrados y todos los utensilios del santuario, cuando el campamento esté para trasladarse, vendrán después los hijos de Kehat para transportarlos, pero que no toquen los objetos sagrados, pues morirán. Pues son las cosas que transportarán los hijos de Kehat en la tienda de reunión. Entonces, acá en USA lo leemos después, más adelante, como 300, 400 años después, que sucedió que alguien lo tocó y murió, básicamente. Ok, y la responsabilidad de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, será el aceite para el alumbrado, el incienso aromático, la ofrenda continua de cereal y el aceite para ungir. Tendrá la responsabilidad de todo el tabernáculo y de todo lo que en él hay, con el santuario y sus enseres. Ok, esto lo leemos en el Mishnah Shabbat 10.3, que tal vez no lo vamos a leer ahorita. Y la responsabilidad para supervisar la carga de los descendientes de Gershón y Merari caía sobre también Itamar, de acuerdo a lo que leemos acá. Aquí hay varias ideas que como que quisiera como ir aterrizando. La primera es, contar implica valor, porque las cosas sin valor no se cuentan. Ciertamente no como comunidades individuales, sino como en masa. En el mejor de los casos, la Torá cuenta a Israel hasta el último hombre, porque cada uno, por insignificante que parezca, no tiene precio. Entonces, ¿por qué contamos? Porque tiene valor. Segundo, contar es un ecualizador. Cada unidad que se cuenta suma una, es decir, digamos, yo quiero una casa y me cuesta $50,000, por decir algo. Cada dólar que voy ahorrando, 1, 2, 3, hasta llegar a 50,000 cuenta. Tiene valor, ecualiza, llega a un punto de equilibrio. Ok. Así es el mismo la cuenta del conteo del Homer y el descenso de los israelitas. ¿Por qué empezamos a contar? Vamos en el día 46, por ejemplo. ¿Por qué vamos en el día 47? Porque vamos, hasta que vamos al 50, ¿no? ¿Por qué razón los israelitas están contando? Por lo mismo, porque cada unidad cuenta, cada unidad es importante. Y aquí había una historia que me gustó mucho, el Maharal de Praga, donde decía él que de repente la gente empieza a contar, por ejemplo, ¿por qué contaba cada día del Homer, por ejemplo? Decía él de que habían días que uno no le sentía sentido a ese día, pero ese día era importante porque era importante cumplir ese día para llegar a Shavuot, por ejemplo. Entonces, todos los días cuentan. Cada acción que hacemos cuenta. Cada dólar que damos o cada dólar que ahorramos, cada dólar que lo que sea cuenta. Esa es la idea. No hay que desperdiciar la unidad. Okay. También en esta porción, si ustedes ven, no se cuentan a las mujeres. Entonces, me pareció interesante un título que vi dentro de todas las cosas que he leído, que dice que cuando las mujeres son invisibles. Entonces, ¿por qué razón Dios no contó? Y hay una versión muy feminista de esto que dice que quizás no eran importantes, no lo sé. Entonces dice, cuando Dios le dice específicamente a Moisés que haga un censo de toda la comunidad, y toda la comunidad incluye hombres y mujeres, ¿no? Y luego excluye a las mujeres de esta designación, las mujeres israelitas quedan excluidas de la idea de quién y qué constituye una comunidad judía. Las mujeres se vuelven, ¿qué?
invisibles, porque no, aquí no vemos ningún hombre ni mujer, ¿no? Pero realmente aquí la idea que de repente trae otro rabino, dice que la razón por la cual fueron contados los del becerro de oro era para determinar cuántos judíos habían muerto en la plaga que hubo como resultado del pecado. Debido a que las mujeres no habían participado en ese pecado, no fue necesario contarlas, porque sabían cuántas eran, ¿no? Luego, dice, gracias, Janet. Estamos en el día 48. Okay. Tanto la parashá como bueno, la haftará de esta semana es Oseas 2:1-22, y aquí, ¿qué es lo que se está narrando? Bueno, Oseas es un profeta muy raro, porque Dios le da una orden, o sea, de salvación, ¿no? Y fíjense que Dios le dice, ¿sabes qué? Cásate con una prostituta. Y entonces es aberrante, ¿no? Como un hombre de Dios se puede casar con una mujer así. Y la mujer, obviamente, porque al inicio es como que el profeta cuestionaba cómo es posible que Dios no destruya a todo este pueblo. Pero ese es un midrash. Sí, exacto. Okay, sí, okay. Entonces, y, eh, y de repente se casa con esta mujer. También voy a ponerlo acá, Oseas 1. Okay. Dice, ok. Esta es la palabra que vino a Oseas, hijo de Beriri, en los reinados de Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, rey de Judá, y durante el reinado de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Es decir, que ya estaba separado, ¿no? Dice, la esposa y los hijos de Oseas. La primera vez que el Señor habló por medio de Oseas, le dijo, ve y toma por esposa una prostituta, y ten con ella hijos de prostitución, porque el país se ha prostituido por completo, se ha apartado del Señor. ¿Por qué pone al inicio que quiénes eran? Usías fue un rey malvado. Y del otro lado, Jeroboam corrompió todavía más a Israel. ¿Se acuerdan que dijo, él le construyó los dos becerros? Y dijo, Israel, he aquí tus dioses que te sacaron de Egipto. Okay. Y Ahaz también fue malvado. Fue un rey muy malvado. Entonces, Dios está viendo que el pueblo de Israel se ha prostituido. ¿Qué quiere decir esto? Que se ha convertido a la idolatría, han dejado a su Dios. ¿Ok? Y a Oseas, hay un midrash que dice que él decía, ¿y por qué Dios no destruye ya y hace cumplir lo que en Devarim dijo? Entonces Dios le dice, ¿sabes qué? Oseas, ve, toma por esposa una prostituta. Y entonces dice el midrash, de que primero no sabía si sus hijos eran de él, para empezar. Ya. Y segundo, ¿cómo iba a llegar a amar a una prostituta y ser fiel a la prostituta, aunque la prostituta no era fiel a él? Okay. Entonces dice, y Oseas fue y tomó por esposa a Gomer, hija de Diblayim, la cual concibió y le dio luz un hijo. Dice, entonces el Señor le dijo, ponle por nombre Jezreel, porque dentro de poco haré que la casa de real de Jehú pague por la masacre de Jezreel. Así pondré fin al dominio del reino de Israel. Ese día quebraré el arco de Israel en el valle de Jezreel. Esto se cumplió. Gomer volvió a concebir y dio luz a una niña. Entonces el Señor le dijo a Oseas, ponle por nombre indigna de compasión. Nombre complicado, ¿no? Entonces, un nombre duro. Porque no volveré a compadecerme del reino de Israel, sino que le negaré perdón. Y aquí, ¿qué es lo que sucedió? Lo mandaron ¿a dónde? Cautivo, ¿a dónde? A Siria, ¿no? Ok. Y dice, y duro, que Dios te diga que te va a negar el perdón. Yo no sé si tenemos la idea esa, ¿no?
al ser horrible. Y dice, en cambio tendré compasión de la tribu de Judá y la salvaré, pero no por medio del arco, ni de la espada, ni de batallas, ni tampoco por medio de caballos y jinetes, sino que por medio del Señor su Dios. Cuando Gomer destetó a la llamada indigna de compasión, volvió a concebir y tuvo otro hijo. Entonces el Señor le dijo, o sea, ponle por nombre pueblo ajeno, ¿no? Porque ustedes ni son mi pueblo, ni yo soy su Dios. Qué duro. Con todos los israelitas eran tan numerosos como la arena del mar. Y aquí es donde hace la referencia a nuestra porción. ¿Por qué? Porque cuando dice serán tan numerosos como la arena del mar, se refiere a que a contar. ¿Y qué es lo que hacemos en esta porción? Contar. Entonces, no se puede medir ni contar, dice. Y en el mismo lugar donde se le llamó pueblo ajeno, se le llamará hijos del Dios viviente. Y el pueblo de Judá se reunirá con el pueblo de Israel y nombrarán a un solo jefe, otra vez Rosh, y resurgirá en su país, porque grande será el día de Jezreel. Ok. Entonces, si lo vemos realmente, o sea, la Haftará obviamente está hablando de un conteo, ok. Es algo muy duro, pero termina la porción como diciendo, bueno, sí van a ser numerosos, pero van a llegar a ser una sola nación. Y entonces el castigo y la restauración de Israel, todo lo que aquí está diciendo es algo bien tremendo. Aquí la Biblia cristiana difiere de la Biblia hebrea. ¿Por qué? Porque hay unos dos versículos que se come en la Biblia cristiana de la hebrea que los pasan de un lado para otro. Por eso es que acá dice 2:3 y empieza aquí como 2:1. ¿Ok? Llamen a sus hermanos pueblo mío y a sus hermanas compadecidas. Y acá empieza a decir, échenle en cara a su madre, ni ella es mi esposa, ni yo su esposo. ¿Por qué? Porque está echándole la cara a la prostituta diciendo, o sea, tú eres como yo y tu esposa es como Israel. Como dicen, es una resbaladiza, ¿no? Y entonces, uh, pero al final de cuentas, o sea, experimenta en su propia carne que ama a sus hijos y ama a su esposa. A pesar de lo que le hace y de todo lo que... Entonces, y acá es donde dice en el 14, la promesa dice, por eso ahora voy a seducirla, me la llevaré al desierto y la labré con ternura, es decir, para que ya no ande ahí de resbaladiza. Y entonces ahí dice, devolveré sus viñedos, la convertiré el Valle de la Gracia en el Valle de la Esperanza. Ahí me corresponderá con sus días de su juventud, que cuál es su día de su juventud, cuando salió de Egipto, como el día que salió de Egipto. Ok. Y ya no me llamarás mi Señor, sino que me dirás mi esposo. Ok. Y termina la porción que se va a compadecer de mi indigna de compasión. Al pueblo ajeno lo llamaré pueblo mío y él me dirá mi Dios. Entonces a los que no tenían perdón les va a otorgar el perdón, básicamente, porque así era como estaba escrito previamente, ¿no? Entonces Dios va a mostrar al final de cuentas su justicia a pesar de que Israel falla. Entonces, bueno, aquí se me olvidó poner una cosa, pero bueno, no importa. Así como resumen, ¿no? De acuerdo a las instrucciones para hacer un censo, ¿quiénes debían ser contados? Bueno, todos los varones de 20 años para arriba, ¿verdad? Excluyendo a los enfermos, ancianos y mutilados. ¿Cómo supieron Moisés y Aarón a quién elegir como jefes de tribus y cuántos deben de ser seleccionados? Bueno, Dios les dijo el nombre de quiénes iban a ser los jefes de la tribu y se seleccionaron 12 cabezas, una por cada tribu. ¿Cuántos israelitas mayores de 20 años se contaron? ¿Y para qué fueron seleccionados? Se contaron 603,550 hombres para ir a la guerra. ¿Qué debe ser especial? ¿Qué deber especial se le dio a los levitas? El servicio del tabernáculo, ministrar o servir a Aarón y sus hijos. ¿Cómo fueron contados los levitas?
todo varón levita era contado desde la edad de un mes en adelante. Los otros eran de 20 años en adelante. Y para el servicio son de 30 años en adelante. De 30 a 50. ¿Por qué? Porque era muy físico también. ¿Quiénes fueron las 5 familias designadas para rodear la tienda de la reunión? Bueno, eran los meraritas, los gersonitas, los coatitas, Eleazar e Itamar. Aarón y sus hijos fueron designados para qué? ¿Cuál era la relación entre los levitas y los cojanim? Aarón y sus hijos eran sacerdotes. El papel de los levitas era cuidar de los sacerdotes. Los levitas fueron seleccionados en lugar de a quién servir. ¿Y cuál fue la razón de esto? Bueno, los levitas fueron seleccionados para servir a Dios en lugar de los primogénitos varones. Y los primogénitos fueron escogidos como los especiales de Dios en Egipto cuando los primogénitos de todos los egipcios fueron asesinados. Cuando los primogénitos pecaron al participar en la adoración del becerro de oro, fueron reemplazados por los levitas. ¿Cómo fueron redimidos los primogénitos? Bueno, fueron redimidos por 22,000 levitas, ¿no? Y los 273 adicionales, se dio 5 ciclos, ¿verdad? Y a quién fueron dados a Aarón. ¿Y quién fue designado para recibir dinero de la redención? Se le dio a Aarón, Moisés se lo dio. Y aquí están las diferentes fuentes. Ok. Entonces, esta es como la porción de esta semana. Yo creo que a pesar de que aparentemente no existe como uno dice, bueno, ¿y qué voy a aprender de esta porción si solo es contar un montón de nombres? Entonces, la verdad es que hay mucho, ¿no? Que aprender. Creo que el primer punto es la humildad para poder abrir la mente y aprender, ser como el desierto extenso, ser calladito. Vimos también la importancia de lo que decía Yeshua, yo soy la puerta, que significaba eso, era estar en el desierto. También de Bamidbar aprendemos la palabra de Bar, palabra, ahí está la palabra, ¿no? Así que, bueno, no sé si quisieran comentar algo, hablar algún punto o lo que sea. Tienes razón, gracias Mauricio. Yo decía que uno tiene que aprender con todo esto, contar, a mí lo que más me llama la atención es que, cómo es, porque eso no pasó de un día para el otro, eso pasaron años, y cómo se fueron organizando, pero fue el mismo Dios que le dijo, mira Moisés, agarra a la gente de tal edad, aquellos que son más ancianos que tú, que te pueden enseñar, y de hecho no eran personas que eran israelitas, por ejemplo, el mismo suegro de Moisés no era israelita, pero para Dios eso no fue importante, sino que me imagino que ese hombre estaba dotado también de Ahí dice Ruach Elohim, experiencia. tenía intelecto. Exacto, sabiduría, tenía intelecto, y Dios le habla a todos, no solamente a los israelitas, sino a todos. Entonces es verdad, también uno tiene que aprender eso. Dios no es Dios de los israelitas, Dios es Dios de todos. Y Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de contar. Y hasta qué punto para mí, por ejemplo, es cómo yo puedo contar en la comunidad, cómo yo puedo contar en mi casa, qué puedo hacer, qué responsabilidad yo tengo en mi casa, porque esta es mi primera comunidad, no es la comunidad la Quejilá, Shar Yeshu. Mi comunidad, la primera es aquí, en mi casa, porque yo tengo que ser responsable delante de Dios por los que supuestamente fueron mis hijos chiquititos. Claro, ya no son chiquitos, pero tuvo que haber comenzado por un conteo, por un contar, un decir, como decimos en francés, un quatrièmement. ¿Cómo se llama? Un quatrièmement, como poner para patrones, ¿no? Normas. Entonces uno va aprendiendo también. Muchas gracias, eso está muy bueno. Sí, la verdad es que todos contamos y eso es muy importante. Todos contamos, todos son muy importantes, todos tenemos un nombre. Por eso es que es también bien importante nosotros
y eso se me olvidó comentarlo. Nosotros no tenemos que referirnos a las personas por su nombre, porque Dios, inclusive en esta porción, se refería a cada uno por su nombre. No decía, mira, el chucho seco, y el otro le decía el pájaro negro, no sé, es decir, no era apodo lo que ponía el Eterno, ¿no? Eran nombres. Saraí. Sí, aquí pues también nos muestra cuánta responsabilidad varón tenía eh, en ese tiempo, ¿verdad? Porque ellos son los que respondían ante su casa, la esposa, los hijos, la tribu, todo lo que llevaba, ¿no? Algo que era un vínculo muy, muy fuerte, muy estrecho, que eso tenía que manifestarse para los propósitos que se tenían. Y ahí se ve claramente la remarcación de liderazgo de la cabeza de la casa, el sacerdote de la casa, que es el varón, sin hacer menos a la mujer, ¿verdad? Porque si ama a Dios, pues con más razón amará a la mujer y la protegerá. Es algo que Dios siempre trató de demostrar desde esos tiempos y hasta ahorita, ¿no? De que es algo eh, bueno, unido, único, que, que une a la familia, a la comunidad, a todo. No, y sabes que lo que estás diciendo tú es increíble, de verdad, cuando la familia pierde al hombre Sí, es muy duro, y es muy Mauricio, duro. mucho, muy duro. Y no solamente eso, arruina la sociedad, contamina la sociedad. Eh, y aparte de eso también la responsabilidad primero del hombre de tener la cabeza sobre su cuerpo. Así Es es. algo que es bien clave también. ¿Por qué? Porque Es tener muchas mucha, veces el cuerpo es el que se casa, no es la cabeza, ujú, ¿entienden? Entonces, cuando eso sucede, no hay cabeza en el hogar. no, ¿Y qué es lo que sucede? Se desintegra la familia y al desintegrarse la familia no solo se afecta como tal al núcleo familiar, sino que se afecta a toda la familia, a toda la comunidad, se afecta a... Y fíjense que yo estoy cada día más sorprendido. Creo que la vez pasada se los comenté, que solo aquí en la colonia, de, de todos los niños que están acá en la colonia, familias nucleares son pocas. ujú, De verdad, quizás anda rondando el 30% quizás. De ahí el resto son familias desintegradas, niños criados por los abuelos, por los tíos, por, solamente un padre o por una sola, o por solo el papá o solo la mamá, ¿no? Es bien triste. Y dentro de ese 30% todavía, creo que ese 30%, un 20% es como que si no tuvieran papás. ¿Por qué? Porque esos papás no se involucran, o sea, los niños andan en la calle como que fueran a saber qué, ¿no? Y ahí están las consecuencias de nuestras sociedades hoy en día. Es tremendo. Este domingo también, rapidito, se celebra Shavuot, ¿ok? Este, seguimos contando el Omer, eh, ¿cómo se llama? Hoy vamos a contar el día 48. eh, la bendición todos los días, gracias a Dios, la hemos estado haciendo con los chicos, pero lo importante de esto que es como estar haciendo el conteo. A veces se dice la cuenta regresiva, ¿no? Que empezamos como 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, ¿no? Hasta que llega a cero y ¡bah! Exactamente lo mismo Shavuot, solamente que en este caso es ascendente, según algunas costumbres, hay otras costumbres que lo hacen diferente, ¿no? Depende
como sea, lo importante es contarlo. Entonces, eh, pero lo importante es como decir, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. Y esa expectativa no perderla. ¿Qué significa Shavuot? Básicamente semanas. Pero en las semanas, son 7 semanas. El día 50, el mal llamado Pentecostés por el cristianismo, que significa 50 también. Que básicamente lo que se hace es que, bueno, se comen lácteos, muchos lácteos, como alguna especie, como digamos, se lee la Torá, se leen, por lo menos se van leyendo el primer, bueno, hay unas costumbres, ¿no? Que algunos que leen el primer verso de un capítulo y el último verso del capítulo, o el primer libro el primer versículo del libro y el último verso del libro. En algunos casos se lee casi todo el Génesis también, y se lee el libro de Ruth. El libro de Ruth, ¿por qué se lee? Porque también ahí está como, digamos, la redención del pueblo de Israel, se menciona a David, y de alguna manera la mujer Ruth fue un ejemplo de mujer donde ella decidió el camino del judaísmo por amor a Dios. Yo voy a comprar un cheesecake que me encantan para celebrar el Shavuot el domingo. Pero básicamente, ¿qué es lo importante de todo esto? Yo creo que es recibir con alegría la Torá. Básicamente es cuando nosotros recibimos de Dios mismo el amor que nos tiene. Aquí está tu instrucción de vida. Y la gente dice, no, es que no tenemos manual de vida para ser buenos padres, no tenemos manual de vida para ser buenos ciudadanos. No, el Eterno nos lo dio hace 3.300 años. O sea, me parece que nadie quiere leerlo ni estudiarlo, ¿no? Pero bueno, así es el mundo. Las Bueno, excusas siguen existiendo. exacto. Así que bueno, que tengan una excelente ¿Qué- semana. Sí, perdón, Janet. Perdón, ¿cómo está Priscila? Se fue Priscila. Aquí está. ¿Qué Sí, tal? ¿Qué- ¿Cómo estás, Priscila? Mucho gusto. ¿Cómo está usted, calor. Priscila? Se le había olvidado que hoy nos reuníamos.